Bienvenidos, bienvenidas. Hola, buenas. Hola Joaquina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Federico? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Qué tal? Hola. Hola Gise. Hola, buenas noches a todos. Hola Hola, Gise, ¿cómo estás? Bien. Hola Ethel. Hola Federico. Ay, a ver. Bienvenidos. Hola Lidia. Bueno. Hola Hernando, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar. Bueno, me alegro, Hernando. Gracias por estar esta noche con nosotros en la presentación en Trilce del nuevo libro de Enrique Tenenbaum, Consentimiento y autorización en la clínica psicoanalítica, autismos, lengua materna, linaje, transmisión. Hoy nos acompañan para presentar el libro Mare Dinelli, miembro de Trama, Psicoanálisis Tandil. Muchas gracias, Mare, por estar hoy con nosotros. Nos acompaña Patricia García Marante, quien está dedicada al psicoanálisis hace más de 30 y pico de años. Nos acompaña Fabiana Ingénito, quien es miembro de Trilce, Buenos Aires. Y también hará un comentario sobre el libro Oscar Tubert, quien dice que después de la última clase de Enrique, del seminario Hablar, Callar, Decir, uno solo puede presentarse como analizante. Así que, bueno, bienvenidos a todos y a todas. Gracias. Así que, bueno, le vamos a dar la palabra primeramente a Mare Dinelli. Mare, cuando quieras, adelante. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Patricia. Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer a Enrique por esta invitación a presentar su libro y a festejarlo, y decir que para mí es una alegría y es un honor estar acá, así que gracias, Enrique. Bueno, les comparto mis comentarios. El texto abreva tanto en el detalle y la riqueza de conceptos como de recursos que se van desplegando fundamentalmente en articulación a la pregunta que lo motiva. ¿Qué es lo que hace que hablemos? Aunque podría decirse que a lo largo de todo el recorrido parece dibujarse una estela que nos invita a pensar lo fundante, lo que erige, provocando a su vez otra pregunta. ¿Qué hace que una condición de posibilidad se vuelva causa? En la primera parte, un mismo misterio asoma. ¿Cómo se encarna el verbo en el cuerpo?
El texto enhebra en el ojal del signo de consentimiento 3 escenas: la Anunciación de María, el pasaje de las entrevistas preliminares al inicio de un análisis, y por último, ciertas instancias primeras en la vida de un niño que pueden dar de resultas la adquisición del habla. En este recorrido traza algunos lineamientos principales. El decir supone una multiplicidad de lenguas. Separa las aguas, seguramente para sostener el tono bíblico. Hablar no implica decir. Se puede hablar sin decir a la misma vez que éste excede el habla. Tomando en primera instancia la Anunciación de María, recorre algunas pinturas del Renacimiento florentino, y mientras parece que nos llevara de la mano para que nos detengamos a admirar su belleza, los va introduciendo minuciosamente en lo que resulta ser un dispositivo de enunciación, sirviéndose tanto del doble punto de fuga perspectivo como de la construcción anamórfica de la perspectiva en estas y otras pinturas, abordando con estos recursos vicisitudes en nada ajenas a nuestra práctica. De la lectura de la Anunciación surge y toma una relevancia primordial a lo largo de todo el texto el signo de consentimiento. En primera instancia, el que da María ante el mensaje que trae el ángel. Consentimiento que se expresa como una apertura surgida ante una emergencia turbadora en el marco de dos lenguas dispares, dos órdenes heterogéneos, orientándose en relación a un saber no nada. Más aún, nos dice el texto, a querer ese saber no nada, distinguiendo en ese camino posiciones y nadas. Es bajo esas coordenadas que resulta necesario el signo de consentimiento para que se haga la voluntad divina, para que el verbo se encarne. Cito a San Bernardo, es una cita que está en el libro. Oh Virgen, da tu respuesta enseguida. Di presto una palabra y recibe en tu seno al que es la palabra. Pronuncia la tuya y concibe la divina. Emite la transitoria y admite la eterna. Abre con tu consentimiento. Por su parte, el texto nos indica que en el divino hágase la luz, y fue la luz. Se trata de un decir que es hacer, y se produce en dos tiempos inseparables. Un imperativo que ordena, un verbo que ejecuta. En cambio, María solo puede desear que se haga en ella el verbo. ¿Pero qué clase de voluntad es esa? Una imperativa performática y divina para la que nada es imposible, pero que necesita del consentimiento humano. Y por otro lado, ¿qué términos se ponen a jugar en María en ese querer, ese saber del que se trata? El texto conjetura que el acceso y la disposición al habla están en relación a una creencia que se manifiesta en el signo de consentimiento. Me pregunto, ¿cómo pensar la articulación o el descalce entre esa voluntad y una decisión incalculable? Una rara voluntad que define y a la vez parece ser testigo de la decisión. Dar el signo de consentimiento es incierto, aunque si sucede, su incidencia es definitoria, lograr la cópula de lo dispar, habilitando que lo otro irrumpa. Ese poco de libertad que hilvana con su delicada costura lo que va del anonadamiento a la posibilidad de la lectura, un origen siempre afectado por una inestabilidad fundamental. Siguiendo el recorrido del mismo hilo, aborda la autorización del analista, señalando las entrevistas preliminares como el tiempo en que se hablan de algún modo también allí dos lenguas. Será la deriva de ese trabajo la que podrá culminar en el inicio de un análisis, produciendo el pasaje de paciente-analizante, que a su vez autoriza al analista. En ese pasaje, la lengua del analizante irá haciéndose lugar en la escena analítica, inaugurando una nueva dimensión en el intercambio de palabras, que prescinda de la confrontación de los cuerpos. Pero sin el signo de consentimiento del paciente, no será posible ese comienzo. ¿Cómo pensar entonces esa elección? ¿Dar o no dar el signo de consentimiento? Tan diferente en sus términos, al ser o no ser,
de las retóricas cavilaciones del príncipe Hamlet. Con relación a la adquisición del habla, el recorrido por donde nos lleva el escrito ubica en los primeros tiempos de vida del bebé el hecho de que éste consienta referirse al adulto que cumpla la función materna, distinguiendo y articulando a la vez la lengua, todo junto, de la lengua materna, enfatizando que la lengua materna conlleva implícita la función paterna, subrayando asimismo que el bebé deberá sentirse concernido por ciertos sonidos que él emite y por aquellos otros que vienen de su entorno. De ser así, se irá produciendo lo que el texto nombra como elenguación, un amasado de lenguas, un trabajo gozoso que irá delineando la posibilidad de identificarse en una sonoridad que pueda hacer de sus juegos fónicos eco. En la lectura que hace el texto, la lengua materna no puede sustituirse ni tampoco traducirse integralmente, ya que ella está en relación a cómo se dicen las cosas. Hace algunos días leía una nota en el diario que me evocó algo en este sentido. En ella, un escritor de origen griego relata que a sus 70 años cae en un vacío que lo hace sentirse incapaz de seguir escribiendo, cosa que hasta ese momento había hecho en la lengua del país al que había emigrado. En ese entonces, viaja a su tierra natal luego de décadas y dice sobre esta experiencia: me sentí casi embriagado. Al día siguiente comencé a escribir en griego. El griego es la lengua del latido de mi corazón. Por otra parte, el texto nos orienta en relación a los autismos, respecto a que su entrada en el lenguaje no sería por el balbuceo. La lengua materna necesita del balbuceo para constituirse como tal, pero sin el signo de consentimiento del bebé y de asentimiento del adulto, no se llegará a producir, y sin ella tampoco la adquisición del habla. Por lo que aún contando con palabras del lenguaje, la verba de los autistas resultará invertebrada. Vuelve a asomar la impalpable urdimbre del signo de consentimiento, en tanto el accidente que nos concierne, es decir, la contingencia. Todo el texto establece sus cimientos sobre él, y en su discurrir no deja de percibirse esa extraña solidez. No son pocos los momentos en el libro donde se expresa como lo que podría o no suceder, a la misma vez que se pone de relieve en todos los casos lo definitorio del sentirse o no concernido. Punto que establece una diferencia medular en relación a los efectos que se juegan en esa decisión, tanto si se trata de la mudez de Zacarías o en cambio de la encarnación del Verbo en María, así como del bebé que accede al habla o el niño que se presenta en los autismos, desmadrado de la lengua. O también en quien comienza como paciente y deviene o no en analizante. Estos términos se van orientando hacia una temporalidad y una ética en juego, abriendo por lo menos para mí algunos interrogantes. ¿Qué clase de decisión es esa? ¿Qué cuestiones pone a jugar esa especie de voluntad de inaugurar, conjugada con una responsabilidad que no es antes, sino ante? Que toma el sesgo de aquello que se deja hacer sin por eso desentenderse ni someterse, y que si se expresa en un decir, no podría estar atada a la moral, sino a una ética. Ya que si el estatuto del inconsciente es ético, eso implica también que pueda o no suceder, que pueda o no realizarse. En ese sentido, su ademán es contingente. Cuando recurre a Kepler y la pintura del Renacimiento florentino, lo hace subrayando la cuestión del descentramiento, abriendo paso a partir de allí a la consideración de lo infinito, señalando una vez más la disparidad en juego. Borges lo dice de este modo: yo conjeturo, nosotros, la indivisa divinidad que opera en nosotros, hemos soñado el mundo. Lo hemos soñado resistente, misterioso, visible, ubicuo en el espacio y firme en el tiempo, pero hemos consentido en su arquitectura tenues y eternos intersticios de sinrazón. Más adelante ahonda y se detiene en la función de transmisión,
amojonada por el resguardo del relevo. A la misma vez pone en articulación transmisión y tradición, esta última sostenida en la posibilidad de que se juegue allí una especie de voluntad para que algo se reinicie, se relance en relación al linaje. En ese recorrido nos propone algunas mujeres que lo hicieron de un modo extraordinario. Ni damas ni princesas, señala. Todas ellas, nos dice el texto, produjeron en su intervención un salto y una torsión que les permite sostener la eficacia de la función de transmisión. En el final, vuelve sobre el consentimiento de María, al que ella no está obligada, y sin embargo algo la orienta en una dirección ética que hará que Dios, en tanto inconsciente, se realice en un decir, que María tal vez pudo haber pronunciado en clave de poética rockera como «La indómita luz se hizo carne en mí». En el recorrido del libro late el original de un modo vivaz, y en el pulso de su escritura se conjuga de manera singular a la misma vez lo minucioso y exhaustivo con el aventurarse, prometiendo nuevas lecturas necesarias y provocando en mí además la ocasión de reeditar algunas preguntas. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias, Mare. Muchas gracias. Bueno, le damos la palabra a Patricia García Marante. Bueno, adelante, Patricia. Yo les cuento que más que un trabajo son unas ideas puestas en borrador frente al trabajo de Mare, que me gustó mucho. Lo aclaro porque va a parecer así un Frankenstein quizás, un poquito de ideas que se me fueron ocurriendo a medida de que pasaba la lectura. Incluye eso primero agradecerles a ustedes, a Trilce, porque fue la invitación primera para comentar este libro recién salidito de la cascada de letras. Y después agradecerle también a Enrique, como amigo y psicoanalista y escritor. Cuando les digo esto de psicoanalista y escritor, estaba tomando mis notas, y me acuerdo de una anécdota muy vieja, que yo le pregunto a Enrique hace muchos años, éramos muy jóvenes, ¿por qué cómo fue que no te dedicaste a escribir? Entonces en el momento él con algún tono humorístico me contestó esa pregunta y quedó para mí. Ahora, cuando vuelvo invitada a presentar un libro de él, digo, pero entre psicoanalista y escritor no era excluyente. Se podría hacer un I. Y un I que si me doy tiempo a trabajarlo en mi cabeza, se me van para el lado de lo común que tiene el acto de leer con el acto de interpretar. Lo dejo así en el aire. Bueno, algunas de las cosas que quería contarles es algo que tiene que ver con el estilo de la escritura. El que no hayan leído nada de él, como les contaba que no es mi caso, es un trabajo muy riguroso, meticuloso y a la vez amable con el lector. No pierde complejidad y logra llevar de punta a punta, atravesando textos más visitados y textos menos visitados, logra llevar la atención del autor, del lector. Se ocupa de volver sobre sus palabras, dialoga consigo mismo, y en ese dialogar consigo mismo va mostrando el hilo del pensamiento.
se aleja de frases enigmáticas, como no solo en su trabajo, sino creo que es una posición frente a al discurso enigmático del psicoanálisis y de los psicoanalistas. Se aleja de las frases enigmáticas que podrían sonar sugestivos y proponen lecturas que muerden en un sentido, aunque ese sentido sea provisorio. Yo diría que el autor escribe como lector. ¿Pero qué lector? Es el lector que hablaba Barthes y que ubicaba ese gesto de levantar la cabeza, que por un lado tenía el carácter irrespetuoso de interrumpir la lectura, pero por otro lado precipitaba las ideas de quien estaba llevando a cabo esa lectura. A medida que iba leyendo, me encontraba en ese diálogo que va teniendo con los distintos textos y las ideas que se le van armando y cómo las va desplegando y cómo va haciéndose soportar por textos que podrían decir algo parecido, pero por aquellos que dicen cosas opuestas. O sea que cómo va desplegando ese hilo, me parece que lejos de la citacosis, otra de las frases de Enrique, hay mucho atravesamiento de textos, pero son textos dialogados, puestos en trabajo. Por otro lado, en esta misma línea del lector, tiene un cuidado escrupuloso con la traducción, que también los que nos conocemos o escuchamos en otros lugares sabemos que hay una idea atrás de este tema de la traducción, pero es un cuidado escrupuloso no solo de los textos con los que dialoga para la teoría sobre la Anunciación a María, sino también de algunos de los aforismos lacanianos que van interpelándose a lo largo de su recorrido en el libro. Aforismos como cuáles: el analista habla como analizante. El analista se autoriza por sí mismo. Los pongo la versión que pone a trabajar, ¿no? El amor es darle lo que no se tiene a quien no lo es. Son puestas nuevamente en trabajo y nos ofrece su lectura. Otro uso que me parece que es grato encontrar en el texto, en lo que escribe Enrique, es el uso de la lógica como elemento de lectura. Así la formulación que tomó Mare con un sesgo mucho más encantador, yo se los convierto casi en una oración, pero así la formulación del no querer saber nada por parte del neurótico va tras un delicado desarrollo a un querer saber no nada como producto de la experiencia del análisis. Un querer saber no nada que nos habla del analista advertido de la experiencia del inconsciente. Otra de las cosas que quería contarles, que cuando me topé con el libro, no sé si todos lo tienen cerca, en la mano, y si se ve bien, qué sé yo, es un libro bello, bello como objeto, en el sentido estético, es un libro cuidado, creo que son 6 las reproducciones de pictografías que hay, y están, esas reproducciones se encuentran a lo largo de la exposición, incluyendo las que oficia de tapa, pinturas que están delicadamente ubicadas y cuidadas. Es un lindo encuentro encontrarse entre textuado, las imágenes pictóricas con las que va a trabajar.
Otra de las cosas que quería compartirles es que a la vez es un texto oportuno para mí, impactado por lo epocal. No queda fuera de la lectura de este texto el movimiento del feminismo contra el patriarcado, nos hace pensar en la ley y la ley en estos momentos en relación a la mala praxis con los consentimientos informados, donde algo de lo epocal que podría ser, podríamos meternos en una burbuja y no responder, él lo toma y le intenta darle un lugar y dar cuenta de eso en este libro. El tema del feminismo en los últimos tiempos en los ambientes analíticos ha generado cierta repercusión, algunos con más, que han incluso producido textos, y algunos zanjaron algo de esa cuestión con una nominación de analistas de género, que en ese punto me parece que la idea de Enrique, que despliega en el libro, ustedes, de lo que les voy contando, está desarrollado por él en forma linda, aparte de rigurosa. Les decía algo de esta cuestión de la nominación como analistas de género, que parece zanjar alguna cuestión. Él les da una vuelta, pero me parece que una vuelta valiente, porque lo que se interroga en realidad es si es necesario todavía el uso de determinados conceptos que tenemos para sostener la experiencia analítica, pero no cualquier concepto, no lo dejemos así en ese... en el texto, en la página 153, dice: pero ¿es necesario seguir hablando aún hoy del complejo de Edipo en términos de incesto y asesinato del padre? ¿Es necesario establecer que en la diferencia simbólica, indispensable para todo ejercicio de pensamiento, se trata siempre del par falo-castración? Estos términos freudianos constituyen una letra indeleble. Estos términos freudianos constituyen una letra indeleble que se corresponde con lo real de nuestra práctica, o son modelos que permiten explicar ciertas operaciones que hasta entonces no disponía de ninguna escritura para ser transmitidas. Es muy interesante que se pueda poner esto a circular y que se pueda poner esto a discutir. Bueno, después sí, les cuento un poquito, me parece que mejor ya está contado, pero el libro consta de 2 partes y una adenda a la primera parte, ¿no? Y el título de la primera parte, que es el que trabajó más delicadamente Mare, es esta cuestión del signo de consentimiento. En la adenda ponía a jugar estos 2 términos, consentimiento, signo de consentimiento, y el asentimiento, que se jugaría en el estadio del espejo. Y una segunda parte, que es la que me parece que les contaba algo antes, con el linaje transmisión, un asunto de mujeres. Bueno, el autor nos invita a recorrer la propuesta de leer en la Anunciación a María lo que llamara el signo de consentimiento, a propósito de la encarnación del Verbo. Y así preguntarse por qué hablamos. Pregunta que se profundiza avanzado el texto, donde la pregunta ya no solamente por qué hablamos, sino por qué hablamos
como hablamos. ¿Por qué hablamos no como un animal o una computadora, sino por qué tenemos este tipo de habla, entre el hablar y el decir? Interroga el misterio del cuerpo hablante. Para esto nos sumerge en la lectura de imágenes pictóricas y sus correspondientes relatos de la Biblia. Así como Freud descubrió y nos enseñó el mensaje que traían los sueños, el de ser una escritura jeroglífica, ya a principios del siglo XX, aquí las pinturas sobre la Anunciación están puestas para hacerlas hablar. ¿Qué le dicen? Le hablan del detalle, la discordancia en proximidad y lejanía que puede estar presente en un cuadro. ¿Quién podría suponer que el pintor no supo pintarlo? Está expresamente puesto para quien quiera ver, más que quien quiera oír que oiga, quien quiera ver que vea, ¿no? Esa esquicia que no se unifica. Entonces, le hablan del detalle, de la discordancia en proximidad y lejanía, las distorsiones de los trayectos de las líneas de fuga, de cómo hacer lugar, cómo hace lugar lo no figurativo en lo figurativo, de lo inconmensurable junto con lo conmensurable, de aquello que escapa a la lógica esperada en la composición y convoca a la lectura, lejos del psicoanálisis aplicado, ¿no? Podríamos haber encontrado un acceso al arte y ponernos en la línea de si aplicamos los conceptos del psicoanálisis a la pieza. No, Enrique convierte eso en una escritura formal que será puesta a leer. El signo de consentimiento es tratado sobre dos ejes a lo largo del texto. En el proceso de encarnación del otro, cómo el otro toma lugar en el cuerpo, hace cuerpo en el otro, y en la experiencia analítica. En ambos casos, el consentimiento produce una asimetría radical. En el caso del infans, dejarse trabajar por el otro del lenguaje. Me queda la pregunta para hacerme es específicamente qué sería lo que da el consentimiento, ¿no? Allí no habría un alguien, supongamos el infans en principio. Y en el caso del análisis, autoriza al analista a intervenir en la lengua del analizante. ¿Cómo se encarna el otro en el lenguaje? Del lenguaje en el infans. ¿Cuáles son las condiciones necesarias que dan cuenta de lo que devendrá par lettre? Estas preguntas se despliegan a lo largo del texto donde lenguaje, lengua materna, la langue, espejo sonoro, estadio del espejo y elenguación, neologismo propuesto por el autor, son algunos mojones del camino. En la segunda parte, como les decía, algo de este encuentro con lo epocal, me parece que en ese trabajo donde ubica el rol de 4 mujeres que por sustitución, por relevo de los patriarcas, permiten ser pensadas en la genealogía de Jesús. Es una lectura, una interpretación interesante que hacen, ya lo van a encontrar desarrollado en él,
que es esto de romper la ley para sostener la ley, quebrar la ley para sostener la ley. Ese punto me parece que se lo adjudica a estas mujeres, por eso las hace partícipes del linaje y la transmisión. La lectura también nos pone, como la lectura es de los actos de estas mujeres, pensaba que nos envía rápido en pensar en mujer, sexo femenino y función, ¿no? Porque en algún momento él está intentando hacer algo de eso. Me parece que acá los actos lo que permiten leer son los que permiten leer la transmisión y no los cuerpos, no el género de los cuerpos. Bueno, y quiero cerrar con una frase que podría haber estado al principio, que podría haberla puesto en el medio, porque es algo que me parece que es para empezar cosas, para pensar a pensar cosas. Enrique dice, los soportes teóricos, conceptuales, con los que contamos hoy son diferentes de aquellos de Freud y pronto lo serán también respecto a Lacan. Las invariantes que ellos aislaron perdurarán mientras haya un psicoanálisis que pueda distinguir entre la escritura formal y el relato de esa escritura, y ponga a trabajar esa diferencia. Bueno, les agradezco mucho y espero que se hayan entusiasmado un poquito más con leer el libro. Muchas gracias, Patricia. Claro que sí. Ahora le damos la palabra a Fabiana Ingénito, cuando quieras. Bueno, buenas noches. Bueno, en principio voy a agradecer a mis compañeros del Consejo de la Dirección de Trilce, porque bueno, me invitaron en esta oportunidad. Y bueno, agradecerle a Enrique, la escritura de este libro. Bueno, les voy a contar un poco qué me pasó en la lectura. Recibir el libro me orientó y me ubicó frente a una obra de arte. Para poder avanzar en la lectura, la mirada suspendida, prosigo los pasos con el lápiz en la mano, para así adentrarme en la lectura. Bello objeto, dijo Patricia, coincido. La anunciación es definitivamente un hecho estético, a la vez una exploración de la historia, que no es histórica en el sentido académico del término, y una meditación sobre los lazos que van de la poesía a la prosa y viceversa. La anunciación enuncia, es decir, se enuncia, se escribe, porque la anunciación es preescritura. Libro riguroso en esta escritura, permite aventurarnos con aconteceres que traerán consigo la afección de lo inaugural. Quisiera también transmitir que Enrique nos ofrece en este libro una cantidad de autores para poder proseguir en la lectura. Es así que les recomiendo que se detengan en los pies de página. Me detuvieron sin prisa. Partiendo de un tema actual, el consentimiento, recorriendo el término Me Too y el movimiento en las redes sociales, nos lleva al psicoanálisis para ubicar en Freud el consentimiento. Al expresar su contrariedad pasando por el amor al prójimo, nos dice, no hay reciprocidad en ese consentimiento, es índice de disparidad. El interrogante desde el inicio que atraviesa el libro es ¿por qué hablamos? Entonces nos ubicará en el signo de consentimiento que se sitúa en la Anunciación a María y que es comentado a propósito de la encarnación del Verbo. ¿Por qué hablamos en vez de servirnos del lenguaje para comunicar, como es el caso de los animales u ordenadores, asimismo también de los autismos?
Por el sesgo de los autismos, Tragedia nos dice que no encuentra texto canónico en ninguna filosofía, habrá de abordar por el fracaso en practicar una lengua materna. Para ello nos orientará en el trabajo minucioso al respecto de la lengua. Dirá que no es un asunto menor que un consentimiento deba ocurrir para lograr hablar, habitando una lengua común, para poder practicarla y eventualmente producir un decir. Quizás el fracaso más estruendoso de la época en practicar una lengua materna es el de los autismos. Realiza un estudio minucioso, llevándonos al primer consentimiento informado, que se tiene noticia hace más de 2000 años, y se refiere a lo que se conoce como la Anunciación a María. A partir de ahí, el acceso y la disposición al habla están en relación a la creencia que se manifiesta en un signo de asentimiento, en este caso es llamado el consentimiento. Nos introduce una hipótesis, que todo decir supone implícita una multiplicidad de lenguas. Yo voy a detenerme en el capítulo que tiene que ver con los autismos y la lengua materna, para poder entrar por ahí. Me interesa detenerme en el estudio y la hipótesis que en este capítulo trabajará con cuidadoso detalle. Nos orienta en su escritura al respecto de la diferencia de la lengua materna y la LANG. La lengua materna, nos dice ya en el principio, no implica que sea la lengua que habla o habló la madre, sino aquella por la cual, en la primera infancia, cada uno se encontró con el habla y lo comenzó a amasar, a degustar, a practicar. Es aquella en la que tiene eficacia la interdicción del incesto, la lengua en la que se prohíbe la madre al niño. Es aquella que en lo simbólico está en funciones. Lleva implícita la función paterna, concierne una operación de corte. Siguiendo a Lacan, aborda el tema que cuando el bebé llega al mundo se lo sumerge en un baño de lenguaje. Pero esto no ha de equipararse con la adquisición del habla. El sujeto nace a un mundo en que el lenguaje lo preexiste. Enrique establece que el problema que nos presentan los autismos no es solo con el ejercicio del habla, sino con el hablar de un modo que se haga inteligible para el logos, para la lengua de la cultura. Siguiendo por este sendero, nos orienta rescatando la lectura de Spitz, quien dice que el niño entre los 6 y los 8 meses responde al mensaje simbólico del adulto, con signos empíricos, índice de una percepción lograda, ligada a una situación. La pregunta que le interesa subrayar es por qué el adulto, a veces o en ocasiones, desconoce esa respuesta del niño. Nos ofrece un estudio detallado del balbuceo, la leo, para arrojar ahí la hipótesis que en principio no habrá sido el verbo, sino el laleo. Que los autistas no entran al lenguaje por el laleo, por el balbuceo, nos dice también. Las emisiones sonoras del bebé y de quien materna, si le es posible, podrán poner a jugar con el eco, esto que permitirá un resonar en ese juego de a dos. Lo dice maravillosamente, o es maravilloso como lo describe Enrique en el libro. Dice, ese resonar no será una mera alienación al habla materna, sino un juego de a dos, en el que la madre dispone de las piezas blancas. Ella es la que debe mover primero, la que debe iniciar la partida. Trabajo de eco y de canturreo en esos dos registros, y el trabajo de alargamiento de las emisiones vocales, producción de cortes en la continuidad del flujo vocal. Entonces ubica la precedencia del espejo sonoro sobre el espejo visual. El laleo prefigura la langue, pues antecede al entramado de la voz como objeto pulsional y la constitución misma de la lengua materna. Este proceso de envoltura sonora puede fallar. Sin esas alteraciones, la cadena sonora del enunciado adulto quedará inaudible para el niño. Nos dice que los niños pequeños pueden dormir entre un ruido atronador y un silencio atronador. Y esto
no es porque se vuelvan sordos, sino porque les es factible hacer inaudibles los sonidos que no decodifican como dirigidos a ellos. Es en ese continuo del baño de la lengua donde no es posible escuchar nada. Algún corte debe producirse para que sea posible escuchar. Algunos adultos que maternan le hablan a los infantes como adultos o sin poder operar en el canturreo. Esto parece detener el laleo, como ese punto de congelamiento que Lacan ubica en los autismos. Para Enrique, detenimiento en el trabajo de lenguación. En las consultas de los niños autistas muchas veces escuchamos que todo iba bien hasta que dejó de hablar. Su gusto por el trabajo en relación a la lengua se juega en traducciones, que en el resonar con que sus escrituras avanzan, nos aventuran la afectación de lo inaugural. Para introducir la articulación que se da en la mayoría de los hablantes entre la lengua y la lengua materna, será necesario considerar el trabajo que tanto el infans como quien opere la función materna llevan a cabo en ese estadio temprano que llamará elenguación. Nos dona elenguación, sirviéndose del neologismo de Lacan, al referirse a la elongación de una lengua en otra, soportando en esta elongación por homofonía al que él traduce elenguación. Trabajo de amasado. Esa masa sonora se constituye como un objeto entre el bebé y su mamá. Encuentro en el libro y en estas escrituras una respuesta a lo que muchas veces he escuchado al respecto del autismo, que el eros estaba perdido. Y aquí Enrique nos orienta a través del trabajo de lenguación, conjugado con la función de corte, aquello que las consonantes nos permiten. Con Carson nos dice que las consonantes marcan el borde del sonido, es decir, esa envoltura sonora de la lengua que en los autismos no escuchamos en el timbre monocorde de la voz. El eco del trabajo con el laleo y el juego que permite la lenguación entre el bebé y su madre permite un corte que traerá ese borde y que anudará las palabras con el cuerpo. Pero además, en las peculiaridades de la respiración materna del aliento, de los cambios de aliento, en el proceso de lenguación del timbre de la voz, de sus inflexiones del tono, se transmite un deseo vital, nos dice. Para Lacan, son las consonantes en particular las que se oyen por no escucharse, las que introducen al sujeto en lo real, en la medida en que un deseo lo habite, por cuanto le ha sido transmitido. En el resonar de esta lectura me encuentro esta conferencia, una conferencia de Federico García Lorca que se llama Las nanas infantiles. Después del ambiente que ellas crean, hacen falta dos ritmos, el ritmo físico de la cuna o la silla, y el ritmo intelectual de la melodía. La madre traba estos dos ritmos para el cuerpo y para el oído con distintos compases y silencios. Los va combinando hasta conseguir el tono justo que encanta al niño. No hacía falta ninguna que la canción tuviese texto. El sueño acude con el ritmo solo y la vibración de la voz sobre ese ritmo. La canción de cuna perfecta sería la repetición de dos notas entre sí, alargando su duración y efectos. Pero la madre no quiere ser fascinadora de serpientes, aunque en el fondo siempre emplee la misma técnica. Por último, voy a tomar un pedacito del último punto, del linaje, la transmisión. Bueno, decirles que me pareció muy bueno y que, bueno, nos sumerge en esta lectura de textos bíblicos, dejando una huella en el tema del linaje, transmisión y nombre. Mujeres que ponen en juego la voluntad de reiniciar el linaje, de evitar que se detenga, de cumplir con la ley, aún transgrediéndola, y aún para que esto se reitere, una torsión, un salto generacional, palabras que nos deja.
Así quizás en un desvío por las sutilezas del feminismo para poder orientar lo que concierne al psicoanálisis. Muchas gracias, Fabiana. Ahora sí le damos la palabra a Oscar Tubart. Cuando quieras, Oscar. Bueno, muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, Trilce. Muchas gracias, Adrián, por la invitación. La verdad que cuando recibí el libro después de algunos vaivenes por el correo, el libro volvió a Buenos Aires y por suerte esta vez estaba en el consultorio el portero de Enrique y mi hija me lo terminó de mandar, una de mis hijas. Y eso me hizo pensar en todas estas cuestiones de la genealogía y de las transmisiones que el libro, en su segunda parte, presenta de una manera, para mi gusto, tan novedosa. Enrique es, para mi gusto, como él dice, no le gusta viajar por autopistas, toma las sendas alternativas, como una especie de alpinista solitario, va abriendo nuevas vías. Hay en él una peculiar confianza en sus articulaciones, aunque a veces él diga que corre riesgo de perder pie, creo que avanza como una especie de acróbata. Una especie de acróbata que no pierde el equilibrio y que siempre va alejado de los pasos comunes. Entonces, para uno es un desafío muy, muy grande porque tiene que ir buscando las nuevas vías y los anclajes que él nos fue dejando, lo cual implica, como en la escalada, ir con cada vez más ferretería en cuanto a lo que uno tiene que poder leer para seguirlo. Y es un texto polifacético, ¿no? Es decir, es muy difícil de no caer simplemente en la enumeración de cuestiones que abre en todas esas vías. Entonces uno tiene que elegir y he elegido algunas. No quiero ser muy pesado, pero creo que hay en la segunda parte algo respecto de la genealogía, del linaje, que es algo que realmente no, en el campo del análisis lacaniano se ha tomado muy poco, ¿no? Es decir, que yo conozca, en realidad Lacan habla, en el caso de la psicosis, cuando toma el tema de Gisela Pankov respecto a las 3 generaciones de obsesivos que se necesitan para una psicosis, el seminario que toma el trabajo de Paul Claudel, con la famosa Signe Fontaine y su Versagum, luego de un principio de asentimiento donde mantiene al padre o al papa a salvaguarda y finalmente produce su Versagum y efectivamente se repite el salto generacional, la torsión y el salto generacional. Pasa una generación y recién su nieta, su nieta Pansé, la que recibe la herencia del deseo. Entonces, que él nos tome en
en esta parte, digamos, el tema de la genealogía a mí me parece absolutamente necesaria. Tomé esto y tomé lo que me pareció un hallazgo. Me pareció un hallazgo el tema de la turbación. Encontrar la turbación en la Anunciación, como la encontró. Cuando en algún momento se lo pregunté, me dijo, fue una especie de epifanía. Con lo cual, creo que es seguir un rumbo en relación a este trabajo, porque es el término que Philippe Soler en su entrevista nos dice que Lacan no tenía idea cuando empezó a leer a Joyce lo que era una epifanía. Era un hombre de otra época. Entonces, trataré de ubicar un poquito el tema de la turbación y después decir algunas cosas respecto de lo que me parece que implica el trabajo respecto a la genealogía y al linaje. Y a la ubicación de una de las mujeres, por ejemplo, Tamar, en la historia de este linaje. Lacan ubica la cuestión de la turbación en el seminario de la angustia. En medio de toda esta pandemia, la verdad que tuve suerte con dos amigos, porque uno, Enrique, que nos recibió cuando llegó el COVID y, digamos, hizo mancha como esa lata de sardinas, y nos empezó a mirar y nos invirtió, digamos, la mirada, y nos traumatizó, y él largó el seminario seminario urgente, como para darnos un marco a la angustia, cosa a cual estoy muy agradecido. Y al mismo tiempo, otro amigo dio un seminario sobre el seminario de la angustia, y entonces entre los dos, estos 2 años, me ayudaron entre uno y otro a, vamos a decir así, a pasar por el traumatismo. Entonces, Lacan en el seminario de la angustia, acerca de la afectación, o sea, cómo nos puede llegar a afectar algo, nos presenta un cuadro donde realiza la conjunción de 3 términos, de un texto de Freud, Inhibición, Síntoma y Angustia, con otros de diversas procedencias, incluso de la lengua común. Lacan traduce leyendo, con un complejo dispositivo, leyendo el texto de Freud a partir de 2 ejes, la dificultad y el movimiento. Y hace una lectura metafórica. Inhibición es algo que se encuentra en el sentido más amplio del término, en la dimensión del movimiento. Como primer forma que Lacan toma para afectar algo, es la locomoción, pero por la vía de la metáfora. Esa locomoción cambia de plano, al menos metafóricamente. Así va a definir la inhibición como una detención, como un frenado del movimiento, porque su significación está en otro terreno. En ese momento Lacan habla de una etimología que lo colma, que el viento sopla para él, y que le reservaba hace tiempo esto como una especie de golosina.
Hay un trabajo muy bueno de Piegari respecto del problema de la traducción en relación a turbación, que en francés es émoi, que es un trabajo muy interesante que está en Opacidades, se llama Entre Lenguas, que nos puede ayudar bastante a dialogar con Lacan en este texto. Para Lacan, localiza entonces del lado del movimiento, a la altura del piso de la angustia, el émoi es el movimiento extremo en tanto agitación. No tiene nada que ver con la emoción. Y hay distintas raíces, algunas francesas, otras germánicas, donde empieza a derivar la etimología y esta golosina que nos va a traer. Las distintas raíces son esmoi, esme, esmayer, de donde sale troublé, que es el que nos interesa. Después pasa una raíz germánica exmagare, mogen, eso es en el siglo XIII. ¿Qué es trouble? Turbar, turbación, pero no es solo eso, es enturbiar, inquietar, espantar, atormentar, intimidar, perturbar. Es difícil entonces decidir. Viene del latín exmagare, hacer perder su poder. Magare es una raíz que viene del alemán, viene de la palabra magam, que viene de mogen. Ustedes recordarán que es un término que nos interesa, en el caso Dora, Freud lo toma, Freud conocía al padre de Dora, lo había atendido, y es ahí donde Freud va a ubicar el fantasma de Dora, cuando dice que Mogen reprime el Vermogen, que es la impotencia del padre, donde Dora entonces sostiene a un padre que tenía una impotencia neurológica psiquilítica. Esmayer también tiene relación con desmayarse. Hay un uso literario de moi, una agitación, una efervescencia. Trouble también está en relación a estar aprensivo de algo en relación a una emoción sensual. Es decir, es un término muy polisémico. Para Lacan, émoi es trouble, es turbación, caída de la potencia. Perder un poder. El único problema con la etimología es cuando traducimos trouble, en turbación, no hay nada de la caída de la potencia. Entonces, hay un problema de traducción en donde finalmente algunos deciden, como Rodríguez Ponte, traducirlo de una manera por conmoción. Otros directamente prefieren dejar el término émoi sin traducirlo. Piegari dice algo bastante interesante en este punto, porque dice, estos términos operan sobre la base de una inserción de una cadena etimológica homofónica, que es la lengua en acción. El apoyo requiere la materialidad, la literalidad de la cadena homofónica. ¿Por qué tantas aclaraciones con émoi? ¿Permanecen constantes algunas raíces trans en las lenguas o se conservan algunas raíces comunes de ambos lados? Entonces, Lacan quiere hacer entrar en ese cuadro lo más extremo del movimiento. Él lo va a poner en el cuadro en relación, cuando empieza a jugar entre los términos, poniendo uno en relación a otro, por ejemplo, lo había hecho ya con la emoción en relación a la angustia, a este término lo pone en relación al embarazo, que está en el extremo de la dificultad. Es un modo
de ordenar a ver qué tiene que ver algo con otra cosa. Entonces, dice que Moi va con el embarazo, que tenía que ver con una situación, el embarazo, donde él decía que no había detrás de qué parapetarse. En lo que sorpresivamente un significante en más se hace presente, donde la imagen narcisista ya no parapeta, como el ejemplo del impedimento, en el embarazo ni la imagen narcisista nos sirve de parapeto. Este significante en más es un significante de poder que representa al gran otro. No es un significante que produce el que está embarrado. Es un significante en el gran otro. Esto se llama que cae la barra sobre el sujeto. Por ejemplo, el falo como significante, el ejemplo típico que daban todos los profesores en relación a esto era la embarazada que llegaba a un colectivo y se le cedía el asiento. Exponía con ese significante fálico su relación a un significante mayor. Entonces el embarazo no es la angustia, no hay pregunta en relación al que voy, un significante nos divide y hace aparecer una ansia su falta. En el émoi es al revés, es un significante en menos, que lo llama entonces la caída de la potencia. Lacan la hace entrar al cuadro, entonces, para Lacan l'émoi es una desesperante situación en la que, por ejemplo, uno no puede articular palabras. Donde falta un significante, se ha perdido todo poder simbólico para transmitir algo. El sujeto no puede decir, es la primera cuestión. Estamos en un extremo del movimiento, en la realización del deseo. Nos recuerda a nivel del sujeto y no del yo. La segunda cuestión es lo súbito del émoi. Se trata de sentirse disminuido, no se trata de sentirse disminuido. No se trata de un término fantasmático en cuanto a un embarazo. Es una pérdida de potencia súbita ante la falta de un significante que tendría que apoyarme y me falta. Cuando al final del seminario retomo otra vez la cuestión, no deja de señalar lo que hay de enigma en estos términos. La clase del 19 de diciembre del 62. Y a continuación afirma bruscamente que en la línea de explorar las relaciones del deseo y la angustia, émoi no es otra cosa que el mismo objeto A. Y entonces presenta la clínica del émoi, da los ejemplos anal y escópico, a partir de la reconstrucción del sueño del hombre de los lobos, el émoi anal ahí, el sujeto no se doblega ni vacila cuando el campo del otro se abre de un modo tan radical y el sujeto cede a la situación. El regalito a los padres que Freud reconstruyó en la escena primaria del hombre de los lobos, a eso Lacan lo llama ceder a la situación. Implica para Lacan la conmoción más radical del sujeto. Finalmente, en esas últimas 3 sesiones, se instala ese carácter de cesibilidad y constituye a todos los objetos A, ceder a la falta al campo del otro. En tanto, el objeto A en relación a lo real. Es ahí donde
me parece que el texto de Enrique produce realmente un descubrimiento, ¿no? Es decir, ahí donde la respuesta de María, nada es imposible para Dios, que es todo verbo, soy la sierva del Señor, que se haga en mí tu palabra. En algún momento descubrimos con un amigo, Mariel, una Biblia, la Biblia Platense, y empezamos a leerla, y nos empezamos a sorprender en la lectura, lo que nos fuimos encontrando, y les voy a leer un mandamiento que nos puede ayudar, me parece, a pensar algo de lo que está en juego en lo que Enrique va a trabajar en relación al devenir del linaje y las consecuencias, ¿por qué no decirlo?, también para la genealogía en psicoanálisis. Es el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, San Pablo a los Efesios. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque es lo justo. Y vosotros, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino educándolos en la disciplina y amonestación del Señor. O sea, padres, no exasperéis a vuestros hijos, educarlos en la disciplina y amonestación, es decir, no según vuestro capricho. Si los educáis según tu capricho, y no es una legalidad, y no en relación a una legalidad que los excede, entonces el hijo está dispensado de obedecer. Es decir, la Biblia está hablando del inconsciente. Lo que me parece interesante de poder tomar es dónde ubicamos el capricho. ¿Dónde ubicamos el capricho y dónde ubicamos estos puntos en donde no se está en relación a una legalidad que nos excede? Cuando me atrevería a decir algo, Enrique, como en la presentación anterior se había planteado, este libro encuadrado en una saga respecto de, por lo menos, su libro anterior, Psicoanálisis y Poesía, una especie de, vamos a decir así, de relación de amantes entre estos dos términos, lo que implicaba una especie de lo que él llamaba una relación ilícita. Lo cual nos abre la perspectiva de pensar qué leyes están en juego. Por ejemplo,
Él hace una diferencia que toma, siguiendo a Lacan, de la diferencia del judaísmo y del cristianismo en relación a dos varietales. La voz de Dios, que con su silencio había dejado de tronar, se transmuta por la encarnación del Verbo en el cuerpo de Jesús, y por el bautismo se encarna en la palabra de cada viviente que recibe ese don. A diferencia del judaísmo, que no cesa de escribir comentarios e interpretaciones de la letra sagrada, renovándola cada vez, el cristianismo produjo reiterados intentos de establecer el texto sagrado, haciéndolo único. Para nuestro campo, para la transmisión del psicoanálisis en relación a la obra de Freud y de Lacan, y considerando que el primero se transmitió principalmente por el escrito y el segundo por el habla, el tratamiento que le demos a esa obra no es ajeno a lo que venimos a examinar. Como ya no está entre nosotros, sino quizás en algún cielo, riéndose de nuestro balbucir, no podemos ir a preguntarles ni invocar en súplicas su voz. En cuanto a Freud, luchamos contra y con las dificultades que acarrea su traducción, salvo para aquellos que puedan comprender la lengua alemana. Con Lacan el problema es aún mayor, puesto que dependemos de las transcripciones de sus seminarios, los que no podrían dejar de estar intervenidas por la escucha del intérprete. Claro que habría sido mejor que el elegido para la tarea con los seminarios de Lacan hubiera optado por la vía judía de anotación de las interpretaciones y los comentarios suscitados antes que la vía cristiana de decir cuál es el texto único bendito por el sumo pontífice al que hay que reverenciar. O al menos podría haber tenido la visión de Ptolomeo y haber convocado a los sabios representativos de las diversas tribus lacanianas para encarar tamaño emprendimiento. Quizás no sea ajeno a este proceder, que cada vez más se cite al pontífice sin interesarse en leer el texto de origen. Curiosamente, cuando le hicieron una pregunta a nuestro pontífice en este momento respecto de una figurita que aparecía en relación a él, que era una especie de Superman, él respondió, no. Cualquier idealización lleva a lo peor. Me parece que podemos preguntarnos, ¿sí? En este capricho del lado de lo que Lacan llama la posición del amo, ¿no? Cada vez que no se cede, vamos a decir así, a la situación, y se pretende, gracias a cualquier fantasma, vamos a decir en este caso, anal, disciplinar a través de una posición, vamos a decirlo con Lacan, esfinderiana rectal, ¿sí? Hay un caso que tiene un libro hermoso de Jorge Fuckelman, que lo va a decir mejor que yo. Traté durante un cierto tiempo una nena que me trajeron porque pateaba. De repente le daban ataques y comenzaba a patear. Se me ocurrió, mientras
mantenía entrevistas con los padres que la chica estaba constreñida en el intestino paterno. De hecho, en un momento le pregunté si alguno de los dos tenía o había tenido algún problema de cólicos intestinales. El padre se quedó sorprendidísimo. Él había tenido y había sido internado por cólicos. Luego, no sé por qué empezamos a hablar con la niña acerca de los agujeros negros. Yo le dije, los agujeros negros, si te caen, te aprietan y te aprietan. La niñita, cuando se iba, me dijo, yo te voy a tirar un agujero negro, a lo que yo respondí. Y yo te voy a tirar de la mano y te vas a caer conmigo. A esa altura, el tema de la constricción se entiende, si nos agarra un agujero negro, nos constriñe. Pasó por el lugar, en este sentido, podría decir que la nena estaba jugando a que era una mierda apretada, aunque hasta un determinado momento ya no se sabía qué estaba pasando. En el texto, Enrique nos presenta la historia de Tamar y la historia de Yehuda, un padre que pretende seguir la ley del levirato. Enrique sigue la saga y cuando el hombre que debe actuar de acuerdo con la ley de su pueblo no lo hace, como fue el caso de Yehuda, al no entregar su tercer hijo, una mujer hace el relevo de la función de resguardo de la transmisión y no se fija en los medios para cumplirla. El patriarca, burlado, engañado, engendra sin saber, produciendo en la cadena de las generaciones un salto y una torsión. El salto consiste en que no fue su nieto esperado quien lo prolongaría en el linaje, sino su cuarto hijo. La torsión es la que fue engendrado con su nuera disfrazada de prostituta, interviniendo el objeto causa de deseo, dividiendo a Yehuda en la transmisión. Es decir, tomémoslo por donde lo tomemos, digamos. Lo podemos tomar el levirato como una especie de capricho de Yehuda en relación a lo que él pretende manipular, y la posición de Tamar indica vamos a decir así, un desplazamiento de la posición de Yehuda como ame. Quizás una vez lo encontré en una conferencia a Miller, cuando había terminado de publicar terminar de establecer uno de los seminarios, y se lo notaba absolutamente aliviado, ¿sí? Y me parece que lo que uno podría llegar a plantear es si la salida, como dice Alush, epicleral que ha tenido en parte la genealogía lacaniana, no forma parte efectivamente de un fantasma de constricción sobre quien ocupó ese lugar. Bueno, les agradezco mucho, hasta acá estoy. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a cada uno, a cada una de quienes hicieron sus comentarios hoy, a Mare Dinelli, a Patricia García Amarante, a Fabián Ingénito y a Oscar Tubert. Y ahora sí le damos la palabra al autor del libro
y miembro fundador con otros de Trilce Buenos Aires. Enrique Tenenbaum. Bueno, gracias. ¿Tengo que hablar? Y algo de sí, no sé. Bueno, sí, sí. No, en principio, bueno, gracias a quienes se vinieron a presentar el libro. Eso quiere decir que lo han leído y lo han trabajado y lo han leído con cuidado y lo han trabajado con más cuidado aún, y gracias a los que hasta ahora de la noche, las 10:03, de un lunes post elecciones, han elegido estar acá. Así que bueno, quiero decir que si bien el libro todavía no se desprendió de mí, porque es poco tiempo el pasado desde que se publicó, las 4 lecturas que hicieron, tan distintas en su estilo, en lo que han subrayado y en el modo en que han elegido dirigirse a todos nosotros para comentar el libro, me devuelve un libro que no sé que yo escribí. Es decir, es el que yo escribí y que tiene una nueva vuelta en las lecturas que hicieron. Y eso me produce emoción, porque entonces el libro llegó a destino. A un destino que obviamente yo no podía prefigurar ni anticipar. Es decir, que no, si el libro habilita lecturas tan precisas como distintas, y subrayados tan diferentes, y evoca otras lecturas tan particulares, entonces me doy por satisfecho. Quería simplemente subrayar un par de cuestiones de cada una de las presentaciones. Son las cuestiones que me han resonado como particulares de cada presentación. Una es el énfasis que puso Mare en la voluntad y la pregunta, ¿no? Por la voluntad y la decisión. Me parece una pregunta muy, muy pertinente. Y también subrayo la cuestión de la tradición, porque anticipa, de alguna manera, el seminario del año próximo. No sé cómo hizo Mare, pero ahí subrayo ese término. Y también una frase que no sé si está en el libro o está en otro libro, o si Mare la inventó de su lectura, pero estoy de acuerdo: el accidente que nos concierne. Nombrar a la contingencia como el accidente que nos concierne. Bueno, Patricia, bueno, yo no recordaba esa anécdota. ¿Por qué no te dedicaste a escribir? Nos conocimos hace tantos años con Patricia, pero a lo mejor sí fue recordada en otro lugar, en mí, y este libro es la respuesta. Puede ser que sea eso. Muy amable lo que decís, Patricia, de que el libro es amable con el lector. O sea, es una amabilidad recíproca. Gracias. La referencia a Barthes que hace respecto del lector que levanta la cabeza del texto es algo que bueno, me recuerda esa cita que yo cité a Barthes también en otro libro, en el primero, donde hablaba del giro de la cabeza, que en este libro retomo la cuestión del giro de la cabeza, pero en aquella oportunidad era para situar que no se lee sin el cuerpo, no hay manera de leer sin el cuerpo, y levantar la vista del libro exactamente es eso. Y bueno, también estoy muy contento porque con tantos años de amistad y de lecturas compartidas, hace mucho que no la escuchaba a Patricia, la agudeza de su escucha en la lectura o su lectura en la escucha. Aunque participó del año pasado del seminario y los seminarios de este año con sus intervenciones, el recorrido y el modo de decirlo, bueno, muy, muy apreciados, y los escuché con mucho gusto. Fabiana, bueno, hay algunos subrayados de Fabiana tienen que ver con esto de que el libro ya es otro libro, porque decir que la Anunciación es escritura, yo no me atreví a decir tanto, pero si puede leerse eso, me alegra mucho. Y también me resultó muy original la recomendación de Fabiana acerca de leer los pies de página. Porque sí, efectivamente es un cuidado con la política de la cita,
y de la referencia, ¿no? Bueno, hay un libro de Enrique Vilamata, ¿no? Que son todos únicamente pies de página. No es este el caso, hay muchas cosas más aparte de los pies de página, pero enfatizar esa lectura me pareció un rasgo muy interesante de lectura. Y también, obviamente, por supuesto, que Fabiana se haya detenido en el capítulo de autismo, con su experiencia en los autismos, que le haya interesado leer lo que alguien como yo, que no tiene experiencia en autismos, le produjo, pero el interés que le produjo es para mí un honor. Y bueno, muchísimas gracias por la referencia a García Lorca con los dos ritmos. No la conocía, esa referencia, y la quiero tener disponible, quiero decir. Y Oscar, que también somos amigos hace muchos años, esta menciona la genealogía y la menciona a una de sus hijas, que nació estando yo muy cerca porque Oscar vive en Bariloche, no sé si lo saben, estando yo en Bariloche, y que Oscar también tuvo mucha cercanía con mi hijo cuando era muy pequeño, así que esto de la genealogía, el libro que vuelve, fue particularmente emocionante. Y que me defina como un alpinista solitario, Oscar, que es andinista y no muy solitario, y que tampoco pierde el equilibrio, nos pone en una relación de reciprocidad y de amistad que siempre valoro. Oscar fue por otros textos, y que el libro haya permitido que se pueda ir por otros textos también me parece algo por lo que me siento particularmente satisfecho. No solo, bueno, la mención en la trilogía de Claudel, no solo la referencia a Philippe Soler o al trabajo de traducción de Rodríguez Ponte y la mención al libro de Juan Carlos de Piegar y a los textos en opacidades, al libro de Jorge Fuckelman, a quien yo quise mucho, aunque por ahí no seguí mucho su manera de interpretar o de intervenir, pero me parece muy interesante el recorrido que hizo entre la posición de Fuckelman en esa intervención y la cuestión del lugar de María. Otra cosa de la intervención, de la presentación que hizo Oscar, que quiero agradecerle aquí ante todos ustedes, que fue él el que me hizo conocer la Biblia platense, escrita por Juan Straubinger en los años 40. Es una joyita esa Biblia, y es una traducción de referencia indudablemente para quienes se interesen, como yo, en este tiempo, en las escrituras. Y también, bueno, llegado a este punto ya de la reunión y con la hora que es, la mención que hizo Oscar a los varietales lleva a que empezamos el momento del brindis, si es que lo habilitan, por supuesto. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, les muestro el libro, porque ya dijeron que es muy lindo, así que lo volvemos a mostrar. Ya está disponible, así que ahora sí, busquemos nuestras copas y brindemos por el nuevo libro de Enrique. Felicidades. Felicidades. Bueno, salud. Bueno, Salud, muchas gracias. Salud. Felicidades. Salud. Salud para todos. Es un libro que se puede leer acompañado de una copita de vino. Sí, sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Será hasta la próxima, entonces. Muchas gracias a cada uno, a cada una que estuvo hoy acá. Gracias, Enrique. Gracias a quienes participaron. Gracias y Hasta felicitaciones. luego. Gracias. Gracias. Nos vemos. Chao.